Bueno, lo primero es daros a todos las gracias por venir. Me habéis sorprendido muchísimo. Primero porque habéis madrugado. Es todavía temprano para casi cualquiera de nosotros. Y segundo porque a quién se le ocurre hacerlo precisamente para venir a escuchar hablar de asesinos. O sea, yo hablo de asesinos a casi cualquier hora del día, pero escucharlo tiene que hacerse bastante denso, me parece. De asesinos españoles, de psycho killers españoles. Cuando yo hablé hace ya tiempo con Antonio, él me pidió el título de esta conferencia, dije varios, un poco a vuela pluma, y entre otros apareció este, psycho killers españoles. Ya le encantó, dijo enseguida, sí. Y yo enseguida pensé, la has pifiado. Porque a casi todos nos parece que tenemos muy claro lo que es un psycho killer. Así, en general, es un término muy popular, lo oímos en el cine, es de estas palabras anglosajonas que se cuela en nuestro día a día, en nuestra cultura, en nuestro acervo. Y sin embargo, cuando tienes realmente que venir y hablar una hora de ellos y tienes que tratar de delimitar de qué se trata, que es un psycho killer, empiezan a surgirte las dudas. Porque, como os digo, es un término bastante ambiguo. Psycho es una raíz que la encontramos en otras dos palabras, en psychotic y en psicópata. En inglés uno es psicótico y el otro psicópata, ¿vale? Y hay una diferencia bastante importante entre estos dos conceptos. El psicótico es un enfermo mental, es un loco, y el psicópata es todo lo contrario, es una persona cuerda. De hecho, generalmente tienen fama de ser muy inteligentes. Veremos que no necesariamente es así. ¿A qué se refiere? Lo de killer creo que todos lo tenemos más o menos claro, ¿no? Lo de killer es, desde luego, asesino de todas. Bueno, el término no es definitivo, no es tan claro, porque, bueno, pues como suele ocurrir, es un término acuñado por la prensa, no es un vocablo que se utilice realmente en disciplinas que se dediquen a investigar a este tipo de personalidades. Es, como os digo, un término acuñado por la prensa, por el Washington Post en 1950, y pretendía precisamente subrayar el choque que nos genera a cualquiera de nosotros encontrarnos con un crimen brutal, un crimen espantoso, y que nuestra cabeza inmediatamente piensa que solo puede haberlo hecho un loco. Y no es así, no es así. O sea, hay personas cuerdas que matan no una vez, sino muchas veces y de una forma absolutamente espantosa, sabiendo en todo momento lo que están haciendo y eligiendo hacerlo por lo tanto. Por lo que os estoy diciendo hasta ahora, esta conferencia debería llamarse seguramente Asesinos psicópatas españoles, ¿no? Y de nuevo nos vamos a encontrar otra dificultad, porque seguimos sabiendo muy bien lo que es un asesino, pero ¿tenemos claro lo que es un psicópata? ¿Vosotros lo sabéis? Los asesinos psicópatas, como os digo, psycho killers españoles, suena mucho mejor. El Washington Post no es tonto, evidentemente, pero se ajusta mejor a lo que yo quiero hablaros hoy, el psicópata, el asesino que es realmente una persona absolutamente cuerdo. Para saber lo que es un psicópata, realmente me parece necesario recurrir al manual de diagnóstico de trastorno mental más utilizado. Generalmente pertenece a la Asociación Americana Estadounidense de Psiquiatría y es el DSM-5, es la quinta edición la que está ahora mismo vigente. Y según este manual, el psicópata sería una variante dentro de los trastornos de personalidad antisocial, que se encuentran a su vez dentro de los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de las conductas. ¿Qué es esto de trastorno disruptivo de los impulsos y las conductas? Precisamente la conducta que tiene una persona que atenta contra las normas sociales y, por lo tanto, contra la ley y contra los derechos de los demás, ¿vale? Básicamente, esto es de lo que se trata el trastorno disruptivo de los impulsos y de las conductas. Y el trastorno antisocial de la personalidad, además, en su variante de psicopatía, tiene una serie de características que tenéis enumeradas en la diapositiva que estáis viendo. Los psicópatas básicamente son personas totalmente normales, como cualquiera de nosotros, pero que tienen una cierta, podríamos llamarlo, disminución de su afectividad. Son disminuidos afectivos, de alguna forma. Es decir, son completamente normales, cuerdos, distinguen la realidad de lo que no es real, saben perfectamente distinguir entre el bien y el mal, pero tienen una serie de deficiencias en su personalidad que, por lo tanto, los hacen importantemente diferentes a una persona normal.
En primer lugar, son absolutamente egocéntricos. Ellos basan toda su autoestima en la ganancia personal. Cuanto más consiguen, más se quieren. Y de hecho se quieren muchísimo, obviamente. Sus objetivos van siempre dirigidos a obtener control o a obtener satisfacción personal, a obtener poder del tipo que sea, cualquier acción que emprenden. Lo más importante del psicópata, la característica que realmente los hace tan peligrosos como son, es que no son empáticos, son incapaces de empatizar. ¿Qué significa empatizar? Tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es decir, nosotros no agredimos a los demás porque entendemos perfectamente que no queremos que eso es lo que nos hagan a nosotros. A los psicópatas le da exactamente lo mismo. No son capaces de sentir amor. No son capaces de ponerse en la situación del otro. Tienen, por lo tanto, una ausencia absoluta de preocupación por los sentimientos de los demás. Les importa 3 pimientos hacer daño. Sí, haciendo daño van a conseguir el punto primero, cualquier cosa que les repercuta en su autoestima, en su ganancia personal. Esto conlleva, es decir, el no empatizar, el no tener capacidad para ponerse en el lugar del otro, conlleva que además no tienen absolutamente ningún remordimiento. Si os dais cuenta, ya vamos definiendo a una máquina perfecta de matar. Alguien que no es capaz de ponerse en nuestro lugar y que encima, cuando hace daño, no va a sentir el más mínimo reparo. ¿No? Se me oye mal porque no paro de moverme, me estáis enchufando mucho micro, ¿no? Sonido surround, envolvente. Bueno, como os decía, es incapaz de sentir remordimientos, es decir, nos va a hacer daño hasta el extremo que sea y no se va a arrepentir en ningún momento, no va a sentir pena de ningún tipo. No tienen, por lo tanto, tampoco capacidad de establecer relaciones de reciprocidad con el otro. Cuando ellos tienen una relación íntima, es decir, cuando se echan novios, se echan novia, cuando se casan, generalmente van a establecer con esa persona con la que tienen esta relación íntima una relación siempre de abuso. Van a pretender explotar a esa persona mediante el engaño, mediante la coacción, mediante, como os decía, incluso el abuso, mediante la intimidación si es necesario. Para ello recurrirán a lo que haga falta. Es decir, van a seducirnos posiblemente, porque ya os digo que los psicópatas, todos hemos oído, porque enseguida cuando pensamos en psicópata, a ver, si pensamos en un psicópata asesino como ejemplo popular, ¿en quién pensamos? Charles Manson, vale, me vale, pero alguien así como... Ahí, la habéis dado, Aníbal Lecter, de acuerdo. Aníbal Lecter es, yo creo que Charles Manson es el mejor para mí porque es real, pero Aníbal Lecter es como el recurso inmediato, ¿no? Que todos nos vamos a él. Si os acordáis de Aníbal Lecter, es un seductor, ¿no? A todo el mundo le cae bien Aníbal Lecter y es un asesino que encima se zampa a sus víctimas, ¿no? Y sin embargo, estamos casi deseando que gane. Nos da pena que lo pillen, porque es un seductor. Ellos saben perfectamente manejar el lenguaje, saben utilizar subterfugios para envolvernos y atraparnos en ese primer momento de cacería que ellos desenvuelven para conseguir lo suyo, ¿no? Pero como os digo, una vez que nos tienen en su poder, ¿no? Bajo su influjo, entonces van a utilizar todo tipo de artimañas, la presión que sea, para obtener la ganancia que necesitan de nosotros. No sienten absolutamente ningún miedo. Y esto también, de nuevo, tenemos que recurrir al ejemplo del psicópata asesino. Ya cuando nos vamos a los extremos todo parece como mucho más claro, ¿no? Ellos se arriesgan, cualquier asesino se arriesga. Insisto, estos asesinos saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Son personas cuerdas. Y sin embargo, optan por placer, por ejemplo, en asesinar. Obviamente cualquiera que vaya a agredir a otro, que vaya a delinquir, se está exponiendo. Ellos lo hacen sin ningún tipo de reparo. Aquí hay una cosa que parece contradictoria, porque es cierto que el psicópata, antes de hablar de asesinos, el psicópata en general, además, como veis, tiene la característica de temerario, de impulsivo, y sin embargo también es muy planificador. Tiene esta paradoja en su propia personalidad. Planifica y sin embargo no rechaza, raro es que rechace cualquier impulso, cualquier estímulo inmediato que le repercuta en esa ganancia personal, en esa autosatisfacción que necesita, ¿no? En el hedonismo del que se alimenta.
Obviamente, si no tiene remordimiento, si actúa impulsivamente, si es egocéntrico, etcétera, etcétera, está ajeno a la responsabilidad. Él nunca es responsable de cualquier acto que le vayamos a reprochar. Es esta persona que generalmente encuentra la culpa en cualquier otro. Siempre va a construir de nuevo la realidad, consciente de que lo está haciendo, es decir, recurriendo al engaño, recurriendo al subterfugio, para responsabilizar de cualquier mala hazaña que él haya hecho a otro, ¿vale? Se me ocurre de nuevo, volviendo a los ejemplos de asesinos. ¿Habéis oído hablar de Ted Bundy? Me alegro. Si no habéis oído hablar de Ted Bundy, os recomiendo que compréis un libro que hay fuera que habla de él, ¿vale? Ted Bundy para mí es uno de los seres humanos más fascinantes que ha dado la humanidad. Es el psicópata perfecto. Me río yo de Aníbal Lecter. Y, por cierto, muchísimo más guapo. O sea, Ted Bundy era espectacular, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y Ted Bundy, después de matar a 23 chicas de una forma absolutamente brutal, tuvo la cara dura de responsabilizar a la pornografía. Y tenía tal carisma que consiguió cambiar la ley en Estados Unidos. Precisamente. O sea, convenció a los legisladores de que sus acciones tenían detrás precisamente el acceso relativamente sencillo de los jóvenes a la pornografía, y que haber consumido pornografía en su juventud le había incitado a violar, torturar, asesinar cruelmente a 23 muchachas. La más joven creo que tenía 15 años o 12 años. Algo como eso. O sea, realmente son muy seductores y realmente tienen este tipo de capacidades. Son hostiles y son insensibles. Evidentemente, con toda la descripción que os estoy haciendo, va parejo, ¿no? Parece que es casi necesario. Para completar el diagnóstico de un psicópata, generalmente no es, digamos, suficiente con el DSM-5, en este caso, es que todavía estoy con el 4. ¿Me vais a permitir que me trago, verdad? Un momento, pausa. Vale. Sino que tenemos que recurrir también a otro manual, en este caso es el diagnóstico de psicopatía, se completa, como os decía, con la escala de verificación de la psicopatía de Robert Hart. Aquí simplemente hay una serie de características que se encuentran también en el psicópata, según este otro investigador. Algunas son redundantes con las que acabamos de citar, otras simplemente subrayarían algún perfil concreto. Por ejemplo, no todos los psicópatas necesariamente tienen antecedentes penales, no todos se dejan coger, ¿no? Pero bueno, los que hay, efectivamente, suelen ser, como no tienen reparo y siempre quieren conseguir lo que ellos necesitan, esa autosatisfacción de lo que estamos hablando, pues son amigos de lo ajeno, son tramposos, tienden a defraudar y, por lo tanto, efectivamente es fácil encontrar en ellos ciertos antecedentes de delincuencia juvenil, conducta sexual promiscua, porque obviamente no establecen esas relaciones de reciprocidad que estábamos diciendo, versatilidad delictiva, porque pueden robar, pueden estafar, pueden engañar, pueden allanar moradas, de ahí van escalando en el tipo de delito que utilicen, ¿no? Ya veis aquí que Robert Hart sitúa estas características en el encanto superficial, que ya hemos mencionado, la mentira patológica, porque es raro que un psicópata llegue a contar la verdad si no le conviene, y normalmente no le conviene. Tiene emociones superficiales porque, como os digo, no es empático en absoluto, siempre tiene esa bulimia, esa necesidad de nuevas sensaciones y, por lo tanto, la temeridad. Como os digo, casi van a establecer una serie de características paralelas este manual de diagnosis y el DSM-5, ¿no? Hay una que a mí me llama la atención de esta lista, que es el estilo de vida parásito. Como os decía, ellos cuando establecen una relación generalmente es para poder abusar de ella, por ejemplo, incluso en la forma de vivir. Es decir, no les gusta trabajar, ¿a quién le gusta? A nadie. Pero ellos además se permiten el lujo porque no tienen moralidad, este casi sería el resumen, no tienen moralidad y, por lo tanto, pues si establecen algún tipo de relación con una pareja, es para chuparles hasta el tuetanillo si pueden, y mientras no los eches, ahí está, ¿no? Vale. La siguiente cuestión, que creo que también vais a ver que esta conferencia al final pues tiene una serie de preguntas que casi son tópicas, pero que es
yo creo que necesario ir resolviéndolos precisamente para tener más o menos el perfil de estos personajes claros. La siguiente pregunta tópica es si el psicópata nace o se hace. Yo durante mucho tiempo he cuestionado especialmente la necesidad que parece que tenemos siempre de buscar causas internas en estos personajes para diferenciarlos de nosotros, ¿no? Parece que queremos cualquier razón para que no sean lo mismo, que no pertenezcan a nuestra especie, ¿no? Nosotros no queremos ser como los psicópatas, ¿no? Entonces buscamos la enfermedad mental en ellos, tendemos a decir, no, es que ese era un loco. No, son cuerdos, son perfectamente cuerdos. Sin embargo, es curioso porque el psicópata nace. O sea, hay una causa física para la psicopatía. Lo que no hay es una causa física, ni en el cerebro, ni en el cuerpo, ni en los genes, para que cometan delitos, porque, subrayemos una vez más, son capaces de distinguir el bien del mal, ¿no? Pero sí que existe un cerebro diferente en el psicópata. El psicópata, su cerebro, bien sea por una lesión o bien sea, como veremos, por otras causas, parece, según todos los estudios que se han hecho, generalmente, como es lógico, dentro de población carcelaria, porque ahí sí que tienes más o menos diagnosticados, tienes una población con el diagnóstico de psicopatía o no, y por lo tanto es más sencillo realizar estas investigaciones, pues se ha observado que generalmente la cabeza, el cerebro de un psicópata tiene unos fallos de conexión entre ciertas partes que serían las que precisamente regularían los inhibidores morales para hacer daño del respeto a los demás, ¿no? Precisamente la empatía, el remordimiento, estas conexiones neuronales, en su caso, que estarían entre la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, parece que no funcionan de la misma forma. Como os digo, en algunos casos, insisto, en población carcelaria, hay muchos casos de asesinos que han recibido golpes en la cabeza de pequeños, más de uno a veces, hasta 3, algunos, que también es irse de cabeza todo el rato. Pero bueno, existe esa lesión cerebral y parece que a partir de ahí cometen estos delitos. Por ejemplo, Raymond Fernández, que es un asesino en serie que nació en España, por cierto, sin embargo, estos crímenes los cometió en Estados Unidos con otra pareja. Ellos son conocidos como los asesinos de los corazones solitarios. Hay película, lo digo por si alguien la quiere buscar. Era una persona más o menos normal hasta que precisamente hace un viaje a nuestro país y un ancla o un elemento metálico importante en un barco se desprende, le golpea la cabeza y prácticamente lo mata. Y a partir de ese momento hay una metamorfosis absoluta de ser una persona más o menos normal a convertirse en un asesino despiadado, un asesino sexual exagerado. Pero como él, hay muchos otros asesinos en serie, asesinos sexuales, sin embargo, cuerdos, que tienen algún tipo de antecedente de golpes en la cabeza y, por lo tanto, lesiones. Pero no solamente por este tipo de lesiones, por algún tipo de defecto físico, se produce esta diferencia en el cerebro de los psicópatas. Me estoy haciendo un lío entre el ordenador y la tablet que no os quiero ni contar. Estoy que no sé. No, me falta una ficha. Bueno, me da igual, os la cuento yo. Se ve que se ha saltado ahí. Bueno, como os decía, también hay, parece ser que un gen del psicópata, se llama el gen guerrero, y la forma en que lo descubrieron es bastante curiosa. El doctor James Fallon, que es un famoso investigador precisamente de este tipo de cosas, se me ocurre como, pues un poco por mencionar los méritos de este hombre, comentaros que es asesor del Pentágono, que suena como muy bien. Este hombre resulta que llevaba años investigando precisamente el cerebro de los psicópatas, y él había comprobado que ese cerebro era diferente, que había esos fallos de conexión neuronal entre la corteza frontal y la amígdala, ¿no? Y por lo tanto que había como ese pequeño cortocircuito, pero quería ir más allá, él quería averiguar por qué. ¿Solo lesión? Y cuando no había lesión, y cuando no había antecedentes de algún golpe en la cabeza, ¿por qué se producía? Y resulta que, hablando con su propia madre, descubre que en la historia de su familia hay varios antecesores, hay varios antepasados asesinos. En la misma familia, él tiene varios antepasados que son asesinos y decide investigarse a sí mismo. Y él pues se somete a una serie de escáneres, los mismos que él solía aplicar sobre los criminales, y descubre que también tiene este fallo de conexión neuronal. Y va más allá, ahonda, y descubre que efectivamente tiene un gen mutante, el gen guerrero. No es raro, es
un gen que es habitual. Y este gen lo que le ocurre, lo que produce es que no elimina, es un gen que se supone que muta cierta enzima que tiene que eliminar neuroconectores, como es la serotonina, por ejemplo, y no lo terminan de hacer. De tal manera que queda ese residuo que lo que provoca es que sean los que lo poseen más iracundos o más tendentes a la depresión, por ejemplo, ¿no? O sea, genéticamente se produce este fallo de conexión neuronal. Es decir, existe el gen psicópata, existe el fallo cerebral y existe el gen psicópata. Por lo tanto, el psicópata nace. Otra cosa es el comportamiento antisocial o el comportamiento psicopático. Eso es diferente. Hay una diferencia, no me quiero meter mucho acabo de ver un bostezo por ahí, ya vamos mal, pero no quiero enrollarme demasiado ni dar aquí una clase porque tampoco soy yo quien para, ¿no? Pero existe una diferencia importante entre un psicópata y un sociópata. No podemos confundirlo, aunque muchas veces el comportamiento de ambos es similar, sobre todo cuando volvemos a los extremos, nos encontramos con un delincuente, con un criminal. Por decirlo llanamente y que todos nos entendamos, el psicópata nace, como estamos viendo, el sociópata es un maleducado muy peligroso. Básicamente es eso, es una persona que se cría a lo largo de su infancia, etcétera, sin adquirir los valores necesarios que nos permiten convivir en sociedad. Se me está ocurriendo, por ejemplo, como ejemplo, el crimen contra Sandra Palo. ¿Os acordáis de este crimen que es absolutamente brutal? Una niña que entre 3 adolescentes la violan repetidas veces, después la atropellan con el coche varias veces y como no consiguen matarla, la dejan agonizante en un parking, se van a una gasolinera, compran un bidón de gasolina, regresan donde está Sandra, viva, la rocían con gasolina y le prenden fuego. ¿Recordáis este caso, verdad? Vale, no son psicópatas, son sociópatas. Son sociópatas. Son personas que acaban teniendo un comportamiento muchas veces similar al que podría tener un psicópata, falta de remordimientos, falta de empatía, este tipo de hechos como el que acabo de explicar, y sin embargo no tendrían ningún tipo de defecto cerebral. A priori nos parece un horror, sin embargo ellos sí tienen solución, o sea, ellos sí son rehabilitables, porque es una cuestión educacional, es una cuestión de formación. Esta sería, yo creo, que la diferencia sustancial entre el sociópata y el psicópata. Me he desviado un poco, pero me parecía interesante poderlo contar, ¿no? Bien, la siguiente cuestión, volvemos a las preguntas tópicas. Todos los psicópatas, todos los ejemplos que os estoy poniendo, sí, son psicópatas asesinos. Pero ¿son todos los psicópatas siempre asesinos? Uy, ¿qué he hecho? Ahí. No. Según la estadística más difundida, un 1% de la población mundial sufre psicopatía. La más extendida. Hay voces que dicen, si no recuerdo mal, entre otros Vicente Garrido, que es un especialista precisamente en psicopatía en nuestro país, que esta cifra podría subir hasta el 10%, ¿vale? Pero bueno, un 1% ya va bien. Vamos bien servidos porque los bichitos son... En España esto es igual, entre un 1 y un 3%. Las mujeres siempre es menor el porcentaje de psicopatía que hay. No sé, porque somos a lo mejor más sociales o porque tenemos que estar más preparadas para empatizar, porque supuestamente no, nosotros nos encargamos de la maternidad, ¿no? Entonces, siempre hay un porcentaje menor de psicópatas, de presencia de psicopatía en la mujer que en el hombre. De este 1% de la población mundial, menos del 1% de ese 1% es capaz de asesinar. Efectivamente, no todos los psicópatas son asesinos. Aquí hay un dato que a nadie va a sorprender. Aquí hay un dato que a nadie va a sorprender. Si nos fijamos en puestos de poder, por ejemplo, en cargos públicos, lo siento porque sé que por aquí tenemos alguno, y no quiero a nadie, pero este porcentaje puede llegar a multiplicarse por 5. Por 5. A ver, no es porque hay una epidemia de psicópatas entre los políticos, sino porque los psicópatas se sienten muy bien cuando pueden ascender y conseguir poder, ¿vale?
Y por lo tanto van a buscar siempre puestos, lugares donde esa avaricia, ¿no?, esa necesidad de autosatisfacción sea más accesible. Por lo tanto, los vamos a encontrar en puestos de autoridad, ¿no? Por ejemplo, policía, guardia civil, etcétera. Los vamos a encontrar entre políticos, los vamos a encontrar entre jefes, ¿no? Para que los identifiquéis con más facilidad, el psicópata no asesino, el psicópata integrado, es el marido déspota, el jefe exigente, que no le importa que te quedes hasta las tantas, ¿no?, el jefe explotador, el tipo que viene y sin despeinarse despide a no sé cuántas personas de una empresa. También hay empresas psicopáticas, ¿no?, las grandes multinacionales, estas que hacen un ERE, no sé cuántas horas. Esto es un comportamiento psicopático. Es relativamente sencillo encontrarlos, ¿no? Yo quiero haceros una confesión personal. Yo tuve un novio psicópata. No es broma, ¿eh? Yo sé que esto lo decimos muchas, pero yo le hice el test. Es verdad, yo le hice el test. Y os aseguro que era psicópata. ¿Sabéis a qué se dedica él ahora? Es político. No puedo deciros a qué se dedicaba antes, porque sería, bueno, por cuidar su intimidad, ¿no? Pero también está entre esos colectivos que os he dicho. O sea, saltó de uno al otro. Obviamente no pude votarle yo en las elecciones. ¿Qué hace que un psicópata integrado se convierta en un asesino? Ninguno de los factores que veis en esta lista va a ser determinante. No es necesario, quiero decir, no es necesario, pero es mucho más fácil. Cuando siempre hemos oído, ¿no?, que tal asesino se hizo asesino porque abusaban de él de pequeño, porque le pegaban, y siempre alguien dice, oye, pero es que yo conozco a no sé quién que también le pegaban. Y claro, es que hay que sumar. O sea, que a ti te maltrataran de pequeño no te va a convertir en un asesino. Que tú seas psicópata y te maltraten de pequeño, a lo mejor sí. De esto se trata. No es determinante, insisto, pero generalmente, cuando estudiamos la biografía de los asesinos psicópatas, nos encontramos que suelen haber sufrido abusos de cualquier tipo, quiero decir, abusos sexuales o abusos simplemente porque le han pegado o han tenido algún tipo de experiencia sexual desviada. ¿Qué puede ser una experiencia sexual desviada? Pues, por ejemplo, que siendo muy pequeños hayan descubierto a sus padres o a sus padres engañando al cónyuge, por ejemplo, ¿no? O algo inesperado, algo que al niño no le gusta ver, que se tiene que enfrentar a la sexualidad de un familiar adulto demasiado precozmente, ¿no? Esto suele impactar en el cerebro de estas personas y muchas veces encontramos este elemento, esta anécdota en sus biografías, ¿no? Suelen venir en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones vienen de una familia desestructurada o con algún tipo de ocultación. Por ejemplo, volvemos a Ted Bundy. Ted Bundy, él vivió hasta los 13 años muy feliz en una familia, pero a los 13 años descubrió que su hermana era su madre y que su madre era su abuela. En principio no tenía por qué haberle afectado tanto, porque él era un niño cuidado, atendido, se le crió como uno más. Sin embargo, parece que esto le traumatiza, ¿no? Le crea un shock. Tienen experiencias violentas. No necesariamente esto significa que les peguen de pequeños, sino que a lo mejor han sido testigos de algún evento de esta naturaleza, ¿no? A lo mejor han sido testigos de otro crimen o han sido testigos de una paliza y de nuevo es el mismo impacto que cuando ven una escena sexual que no estaba programada en ese momento, ¿no? Rechazo escolar. También lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando encontramos las biografías de estos asesinos, era un niño rarito de pequeño y sus compañeros no le hablaban, ¿no? O le hacían burla. Y de repente como que se despierta la chispa de la venganza. Son terriblemente vengativos. Consumo de pornografía también es frecuente. Malos tratos, como hemos dicho. Muy frecuente también el consumo de drogas. También es... Lo que ocurre es que esto vuelve a ser, ¿qué es antes? El huevo o la gallina, ¿no? ¿Tienen esta personalidad y esta necesidad siempre de autosatisfacción y por eso caen en el consumo de drogas? ¿O es el consumo de drogas el que les empuja al otro, ¿no? Pues al final se retroalimenta. Fantasías perversas que acaban convirtiéndose en realidad, etc. Bien. Esta conferencia, ya hemos visto que tenía el mal nombre de Psycho Killers españoles, con lo cual vamos a echar un vistazo a nuestro país, cómo están las cosas aquí. Obviamente no hay estudios
que hablen de psicopatía en nuestro país, pero sí hay estudios que hablan de crímenes en nuestro país. Y es lo que quiero daros a conocer ahora. ¿Qué pensáis? ¿Que España es un país violento o que no? ¿Sí? ¿Creéis que estamos por arriba del ranking de crímenes? Pues no, en absoluto. Podemos sentirnos satisfechos, contentos y orgullosos al menos por una cosa. España es el tercer país con menos número de homicidios de la Unión Europea. Y además está por la cola también en el resto del mundo. Esto no era así hace 12 años. Hace 12 años estábamos arriba, en top de top. Éramos el número uno en nuestro continente, no, en nuestro entorno político, y sin embargo actualmente somos el menos. Daos cuenta, en el año 2014, que son los datos que he conseguido manejar, 370 homicidios nada más, homicidios no necesariamente asesinato. Hace 12 años eran 1.366. La cosa ha mejorado bastante. Perfiles. La inmensa mayoría de crímenes en nuestro país, de homicidios en nuestro país, un 93%, tienen como autor a un hombre, ¿vale? Solo el resto lo cometen mujeres. Siguiente dato, bueno, pues lo he reseñado precisamente porque me parece significativo en cuanto a porcentaje, ¿no? De esos 370 crímenes, al menos un 32% de ellos lo cometieron inmigrantes, lo cometieron extranjeros en nuestro país. Y en cuanto a las víctimas, la cosa sigue diferenciada, pero se iguala un poco más. Desgraciadamente, aquí las mujeres ganamos un poco, bueno, desgraciadamente para cualquiera de los dos, que más da que al fin y al cabo una víctima siempre es una desgracia, ¿no? Pero, como os digo, la cosa se iguala un poco más. El 31% de las víctimas son mujeres, pero tampoco somos la mayoría, ¿no? El 69% son hombres. Armas. Aquí nos sigue gustando el tema de la faca, ¿no? Lo nuestro sigue siendo el navajeo. Bien, el arma elegida en la mayoría de los casos, en un 53%, es un arma blanca. Cuchillos o navajas, nos da igual. El caso es el... Bien. No es solo por una cuestión de costumbre, sino posiblemente también por accesibilidad, ¿no? Aquí sigue siendo relativamente difícil acceder a armas de fuego y, sin embargo, todo el mundo tenemos un cuchillo jamonero en casa. Y en cualquier gasolinera podemos adquirir una estupenda albaceteña. Bueno, pues eso, aquí utilizamos mucho más el cuchillo. Las manos, en el mismo porcentaje más o menos que el arma de fuego. Es decir, las manos, he hecho este gesto porque uno piensa siempre estrangular, pero también podría ser golpear. Es decir, utilizar las manos como arma en un 15% más o menos, igual que las armas de fuego. Las circunstancias de los crímenes. Bien, la mayor parte de los homicidios ocurren por la noche. Esto no es raro, sobre todo cuando cruzamos este dato con el tercero que aparece en esta lista. La presencia casi absoluta en todos estos crímenes de consumo de drogas o de alcohol, ¿no? Por eso posiblemente también la mayoría sean por la noche. Bueno, a mí me lleva a interpretar, este dato me lleva a interpretar que hay poco crimen psicópata en nuestro país. Hay más crimen pasional, de momento, de descontrol, ¿no? Precisamente por este consumo que hay de drogas y de alcohol. Casi todos ellos alegaron enfermedad mental. Esto no es raro, porque también es un subterfugio bastante empleado incluso por las defensas, etcétera. Y porque además esto de la enfermedad mental o el consumo de drogas normalmente se junta, ¿no? Bien, me queda nada más que un dato, ya para ir introduciendo el tema de los psicópatas españoles. Es un dato que no tiene por qué resultar alarmante, pero suelto así, si lo sueltan así de sopetón. Según la Sociedad Española de Investigación de Perfiles Criminológicos, en España actualmente, a día de hoy, hay por lo menos de 1 a 3 asesinos en serie actuando y sin identificar. Y yo no he conseguido la fuente de otro dato que yo llevo escuchando un montón de tiempo y que otros colegas, cuando les he consultado, me han dicho, yo también he oído eso, pero tampoco sé
citar qué fuente es, y entonces no me parecía apropiado reseñarlo, pero sí lo voy a comentar al margen. Esto de entre 1 y 3, para otros podría llegar a ser hasta 10 asesinos en serie actuando actualmente en nuestro país. Bueno, pero 3 ya son bastantes, ¿eh? Con 3 ya vamos. Quiero decirte, ¿todos sabéis lo que es un asesino en serie? Vale. No me vale como asesino en serie el tío que se carga varios de golpe. No me vale como asesino en serie la bomba, ¿eh? Un asesino en serie es bastante más frío y calculador. Porque un asesino en serie es quien mata más de 3 en distintos lugares y habiendo entre cada uno de esos crímenes un periodo de calma. Un periodo de calma. ¿Vale? Es decir, que casi son asesinatos individuales. Pues ahora me queda, en esta media horita que todavía nos resta, poneros algunos ejemplos y consigo dominar la tablet, porque aquí sí que voy a necesitar chuleta para poderos contar bien los datos. Me queda poneros 4 ejemplos, si da tiempo, insisto, en esta media hora, de asesinos psicópatas españoles. No todos los asesinos psicópatas tampoco son asesinos en serie, puede ser que solo maten una vez, ¿no? Y vamos a verlo precisamente en los casos que he traído como ejemplo. Yo creo que son bastante paradigmáticos. El primero de ellos es el de José Juan Martín Montañez, conocido más popularmente como el descuartizador de Cádiz. Título que consiguió después de asesinar y descuartizar a su mejor amigo. Una persona que había depositado su absoluta confianza en José Juan. Y lo hizo simplemente para extorsionar a los padres de su víctima. Vamos a ver, este chico que tenía 22 años... Uy, perdón. Ay. Este chico tenía 22 años, como os digo, era íntimo amigo de su víctima y planificó durante 2 semanas. Él creía que muy bien. Ellos son los primeros que creen que son muy inteligentes. Por suerte no es así. Pero lógicamente, ¿por qué tienen esa fama y por qué tienen esa imagen? Porque ellos siempre van por delante de la policía. Cuando tú vas a planificar un asesinato, ya te cuidas tú muy mucho, si quieres hacer las cosas bien, de poner dificultades para ser descubierto. Pero esto no es dejar en ridículo a la policía o dejarla por tonta o ser más inteligente, es simplemente que juegas con la ventaja de que tú sabes lo que vas a hacer. ¿Vale? Por suerte, como os digo, por muy bien que ellos crean que planifican, meten la pata como campeones. Y es el caso, por ejemplo, de José Juan Martín Montañez. Como os digo, estuvo 2 semanas planificando el crimen. Y el crimen se produjo el 21 de enero de 1989. Javier, su amigo, al que conocía desde el instituto, ambos estaban ya en la universidad. Como os digo, Juan era estudiante de medicina, Javier era estudiante por esas fechas de empresariales después de haber abandonado Derecho. Javier había pasado una época bastante mala, había estado sumergido en una profunda crisis. Ambos eran 2 chicos bastante religiosos. De hecho, Javier solía, en ese periodo de crisis profunda, crisis religiosa profunda, solía pasar largos periodos encerrado en su habitación leyendo la Biblia. Incluso su padre, que era un conocido arquitecto gaditano, para poderse acercar a su hijo en ese momento en el que se hizo tan introspectivo y tan cerrado, se iba con él a leer. Tan preocupados estuvieron los padres que recurrieron, como os digo, a quien había sido siempre su mejor amigo, que era Juan Martín Montañez, y le pidieron que intentara echar una mano, y efectivamente lo hizo. Acudía a casa, lo visitaba, y poco a poco Javier fue saliendo de ese agujero en el que se había metido. Ambos habían estado boqueteando, de hecho, con una secta fanático-religiosa. Poco a poco, como os digo, fue saliendo, fue reanudando las actividades normales de un muchacho de su edad, como os digo, 20 y tantos años. Se cambió de carrera, estaba estudiando Derecho y cambió a empresariales, y iba recuperando el tono vital y las costumbres habituales. Pues ese 21 de enero de 1989, Javier salió de su casa con intención de dar un paseo en bicicleta y sus padres no le volvieron a ver nunca más. Nunca más. En la puerta de su casa estaba su amigo Javier, su amigo Juan. Se hizo el encontradizo. Obviamente respondía al plan que os he dicho que había urdido ya. Y le dijo simplemente que en vez de irse a dar una vuelta con la bicicleta, le acompañara a su casa. Vivían cerca. Juan estaba emancipado en una casa, en un apartamento muy cerquita del paseo marítimo donde vivía Javier, precisamente en un edificio que había construido el padre de Javier.
pues le pidió que le acompañara a casa para montar una mesa de ping-pong que acababa de comprar. Y su amigo, y Javier, pues, lógicamente, pues decidió que efectivamente le iba a hacer ese favor al amigo. Cuando llegaron a la casa, Juan le planteó un cambio de planes. Le dijo, mira, antes de montar la mesa, échame una mano que tengo que hacer un experimento para la facultad. Necesito que te sientes en esta silla, de espaldas al equipo estereofónico y te pongas una venda en los ojos. Es un ejercicio de audición que me tienes que echar una mano. Y el muchacho, Javier, confiado, porque estaba con su mejor amigo, lógicamente se prestó, se sentó, se puso la venda, el otro puso el equipo de música a todo volumen, cogió una pata metálica que había rellenado de arena de playa, precisamente para darle más rigor y más peso, y le golpeó la cabeza con tal contundencia que le abrió el cráneo y lo dejó inconsciente. Una vez en el suelo, cogió un cuchillo de la cocina, importante, y utilizando los conocimientos que él tenía en anatomía, le clavó el cuchillo entre las costillas, justo a la altura del corazón. Después, cogió el cadáver de su amigo, se lo llevó al baño para descuartizarlo. Lo más habitual en los descuartizados, porque descuartizar nos impresiona mucho, pero realmente es una forma bastante práctica de deshacerse de un cadáver. Cuando tú matas en un piso, ¿cómo lo sacas? Es complicado. Bueno, en Alicante un par lo envolvieron en mantas y se lo llevaron a una alfombra a una casa y lo quemaron. Pero bueno, el método de descuartizar generalmente, aunque nos parezca ser sádico o ser especialmente cruento con el cadáver, en realidad es una forma de deshacerse de él. Pero lo que suelen hacer los descuartizadores es la forma práctica. Separan extremidades, preparan fardos con extremidades más transportables y lo sacan. En este caso, Juan Martín Montañez dividió el cuerpo en 13 partes, exactamente respondiendo a las divisiones anatómicas. Esto ya empieza a descuadrar con la versión de que el móvil era económico, ¿vale? Porque aquí ya hay una cierta práctica, ¿no? Un cierto disfrute en el hecho de descuartizar. Vale. Hecho esto, escribió unas cartas con el remitente de su víctima y las envió a la familia, pidiendo 12 millones de pesetas, en cómodos pagos de $500,000 semanal. Él lo que hizo fue quedarse con las manos de su víctima metidas en un bote de formol y en esa carta advertía que cada semana de retraso, cada pago retrasado, recibirían un dedo de Javier. Los padres lo que hicieron fue depositar el primer pago, pero inmediatamente denunciar a la policía, mientras Juan se deshacía del cuerpo tirándolo en el espolón de la playa, ¿no? En la punta de San Felipe. Bueno, la policía lo que hizo fue establecer un operativo de vigilancia en los cajeros automáticos del banco donde se había abierto esa cuenta, con nombre falso obviamente, y donde habían depositado los padres de Javier el dinero. No tardaron más de 11 días en detenerle. El dispositivo obviamente lo único que tuvo que hacer es cancelaron varios cajeros para acercarle, y cuando este hombre fue a sacar dinero, desde la central de informática vieron y dieron la orden y le detuvieron. No tuvo el más mínimo reparo en contar exactamente, incluso regodeándose, lo que había ocurrido, ¿no? Cómo había hecho todo el proceso, el crimen. Y recuerdan los agentes que le detuvieron que aquel presumía, estaba ufano, diciendo que solo no pagaría más de 20 años por lo que había hecho. Efectivamente no se equivocaban, ni siquiera pagó 20, pagó 15. Porque en nuestro país es muy barato esto de matar, ¿eh? Es muy, muy barato, realmente barato. Le condenaron a 36 años de prisión y, sin embargo, cumplió 15. ¿Vale? Para que nadie me diga que solo me meto con los hombres, me voy a meter con las mujeres también. Porque seremos menos, pero las sabemos psicópatas. Para mí, el caso de María Ángeles Molina Fernández, de nuevo, es sorprendente. Angie, como le gusta que le llamaran, está en la cárcel por haber asesinado a Ana María Páez, pero probablemente no sea su único ni su primer crimen. Están intentando, de hecho, reabrir el caso de la muerte muy sospechosa de su marido unos años antes. Lo que hizo Angie fue irse a Barcelona, colocarse como jefa. Voy a intentar ir rápido porque me gustaría que me diera tiempo y tengo ahí... Hola. Voy a ir rápido. Bueno, Angie, como os decía, ella se marcha a Barcelona a vivir, se coloca como jefa de recursos humanos en una empresa textil y se hace muy amiga de otra persona que trabaja en esta empresa que se llama Ana María Páez.
Gracias a esta amistad y gracias a su puesto de trabajo, consigue fácilmente los datos y documentación de Ana María. Durante 2 años, bueno, con esta documentación falsa y disfrazada con una peluca, muy burdamente, por cierto, y las imágenes están al alcance de cualquiera en Internet, con una peluca muy burda, se presentaba en los bancos y abría cuentas bancarias de crédito. Y no solo eso, sino que también suscribió varios seguros de vida. Durante 2 años, utilizando la identidad de su amiga, ella fue sacando dinero. Pero a los 2 años decidió rematar o matar simplemente el plan. Para eso, alquiló un loft en el barrio de Gracia de Barcelona. Se fue una tarde a un local de alterne de gigolós. Contrató a 2. Les pidió únicamente que le proveyeran de semen en un bote. 2 botes, ¿vale? Después quedó con su amiga Ana María para cenar. Después de cenar la invitó a acudir al loft que ella tenía preparado y allí no se sabe qué tipo de sustancia debió de emplear, pero la hipótesis que manejaba la policía, de hecho al final le rebajaron la condena porque no hubo forma de demostrar precisamente este supuesto, pero es la hipótesis más viable. La debió de adormecer con algún tipo de sustancia. Una vez dormida, cogió los botes de semen y depositó semen de los 2 gigolós en la boca y en la vagina de la víctima. Una vez hecho esto, ella la desnudó, obviamente, para esto, le metió una bolsa de plástico y la selló alrededor del cuello con cinta aislante. Se llevó la ropa, dejó unas botas de tacón alto y una peluca. Es decir, preparó toda una escenografía de tal manera que, bueno, si la policía hubiera sido un poco más tonta, hubieran creído que semejante preparación teatral respondía a un crimen sexual o a una especie de suicidio. El crimen se descubre 3 días después, que era cuando se cancelaba o se caducaba el alquiler del loft, y la policía lo primero que hace siempre es investigar el entorno próximo de la víctima. La víctima tenía una vida muy tranquila, era una persona feliz, con una familia estupenda, con pareja, etcétera, con lo cual se descartó casi inmediatamente la teoría del suicidio. Se rastreó el móvil de la víctima y se vio que había recibido llamadas esa misma tarde de una compañera de trabajo que también era amiga, que era Angie. También observaron que había unos movimientos en una cuenta bancaria a nombre de Ana María muy recientes. Fueron a esta sucursal bancaria, pidieron las imágenes de las cámaras de vigilancia. Daos cuenta que al final siempre se les pilla por lo mismo, ¿eh? Siempre se les pilla por lo mismo. Bien, como os digo, pidieron las imágenes de las cámaras de vigilancia y en las cámaras pudieron observar la imagen de una chica con peluca que no se parecía en nada a Ana María. De hecho, se las enseñaron al novio de Ana María y Ana María dijo: pues a mí me recuerda mucho a Angie, pero ese pelo no es el de Angie, es Angie con peluca. Entonces, interrogaron, ella reconoció en un primer momento que sí había efectuado esa llamada, pero dijo que el día que había ocurrido todo, ella estaba recogiendo las cenizas de su madre en Zaragoza. Sin embargo, por triangulación del móvil, supieron que no, que estaba relativamente cerca del lugar donde había aparecido el cadáver. Es decir, toda esta preparación, que ya se lo ocurrió, se le vino abajo inmediatamente, porque muy rápido, porque encontraron pruebas en el registro del domicilio de Angie, pruebas también en el registro del domicilio del novio de Angie, encontraron la documentación de Ana María, también encontraron la documentación de una tercera persona que nada tenía que ver, que no conocía a estas y que además no se habían dado cuenta de nada, que era la beneficiaria de los seguros de vida que suplantando la identidad de Ana María, Angie había contratado. En fin, finalmente, como os digo, fue descubierta, fue primero condenada a 22 años de prisión por el homicidio, pero después fue rebajada la pena a 18 precisamente porque, por el asesinato, pero se consideró después homicidio porque no pudo demostrarse que había sido dormida, etcétera. Como os digo, la familia del marido está intentando reabrir el caso porque muere en circunstancias muy extrañas unos años antes en Canarias, un hombre que era absolutamente feliz, deportista, vigoroso, etcétera, que regresa de jugar al pádel y teóricamente se suicida. Por supuesto, Angie incineró el cadáver lo antes que pudo y después cobró un cuantioso seguro de vida y desapareció. Mira, ahora aparece el del Gen Guerrero.
Vale, me quedan 10 minutos más o menos. A ver si me da tiempo a hablaros de Joaquín Villalón Díez. Joaquín Villalón Díez, según los especialistas, es el peor psicópata que hay en nuestro país. Y, por cierto, está en libertad. Ya con esto me puedo callar. Se le conoce como el asesino señorito. Es un pseudo asesino en serie. ¿Por qué? Pues porque mata 3 veces, pero sin embargo las series de los asesinatos, el primero y los 2 segundos, parece que no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, tiene todos los rasgos desde la infancia hasta la juventud y después en los crímenes que comete, que las características que hemos estado describiendo precisamente que se encuentran en las personalidades psicopáticas. Joaquín Villalón Díez es el 7º hijo de una familia, vago, recalcitrante desde pequeño, pero también niño mimado. En un momento determinado tiene que hacer el servicio militar, pero no le apetece, se escapa, lo detienen y le tienen que someter a un juicio militar y decide escapar de España. Se va a Andorra. En Andorra supuestamente establece una relación, esto es importante señalarlo, porque establece una relación con una tal Justa, que resulta que es lesbiana. Es lesbiana, pero sin embargo se casa con ella y tiene 2 hijos. ¿Pero por qué digo esto de que es lesbiana? Porque según Joaquín Villalón, su mujer Justa solo practica sexo con él si se viste de mujer. Le obliga a travestirse. Dice que Justa tiene una novia que se llama Mercedes y que cuando están las 2 juntas él no puede tocar, solamente puede mirar. Y que se acostumbró a masturbarse vestido de mujer. Y por lo tanto asocia la excitación sexual a este hábito, ¿no? En un momento determinado, claro, esa relación finalmente no se puede mantener y cambia de novia. Y conoce a Paquita. Conoce a Paquita, todo funciona muy bien. Paquita es una chica muy guapa que trabaja con él en un supermercado, se queda embarazada, se han prometido amor eterno, se han prometido matrimonio, pero claro, él ya está casado, no puede casarse con Paquita. Curiosamente, según él, Paquita le hace chantaje, le dice, te voy a denunciar, y él tiene todavía pendiente la cuenta y en un arrebato la estrangula. En ese mismo arrebato, por lo visto, falsifica la documentación escritural de la vivienda que tenía Paquita para quedársela y venderla. También en un arrebato, no lo sé. Es decir, vuelve a haber un móvil económico detrás de este asesinato. La estrangula y la descuartiza. Se deshace del cadáver, pero es descubierto un par de días después y por esta causa es condenado a 17 años de prisión. Cuando consigue el 3er grado y por lo tanto solamente tiene que ir a dormir, a yeserías en este caso, y los fines de semana ni eso, puede permanecer en su casa. Él ha vuelto a establecer una relación, tiene una novia, todo le funciona muy bien, salvo el sexo, de nuevo. Porque, como ya hemos visto, según él siempre, es mentiroso patológico, hay que subrayarlo, necesita vestirse de mujer para conseguir excitación sexual. Y por lo tanto, con su novia no disfruta. Y, pues, siempre que puede, escapa a contratar los servicios de travestis profesionales. Es en estas circunstancias como conoce a Carmen. Carmen es un travesti con el que él tiene de vez en cuando relaciones, obviamente relaciones remuneradas, y en cierta ocasión, voy muy rápido, los detalles son un poco importantes, pero bueno, voy todo lo rápido que puedo. En cualquier caso, como os iba diciendo, en cierta ocasión, que está con Carmen, él se ha vestido de mujer. Y sin embargo, Carmen le parece gracioso, le parece una broma simpática dejar entrar en ese momento a una vecina adolescente que tiene. Y esto a Joaquín Villalón le sienta tan mal que se produce en ese mismo momento una enorme bronca. Vuelve a cambiarse de ropa, aparece de nuevo vestido de hombre, pero empieza, como os digo, esa discusión, empiezan a pelear y Joaquín saca un spray de pimienta, rocía la cara de Carmen, que cae aturdida al suelo, acto seguido la arrastra hasta el baño con una cadena. Le ata el tórax, la arrastra hasta el baño y fijaos lo que hace. Coge todo lo que encuentra de telas, papeles, etcétera, que son inflamables, se los pone encima de las piernas y le prende fuego viva. Sale de allí sin saber realmente. Qué impresión, Antonio. Bueno, vamos a ver. Vamos a reducir la agonía de Carmen. Carmen estuvo unos 15 días en el hospital en una agonía brutal porque, entre otras cosas, tuvieron que amputarle las piernas, hacer una traqueotomía. Mientras ella agonizaba, Joaquín Villalón iba a casa de Joana, que era otra travesti que conocía, y la asesinaba, en este caso, después de pegarle una importante paliza. También la arrastra al baño, llena la bañera de agua y la va asfixiando al más puro estilo mafioso para sacarle la información sobre sus cuentas bancarias.
En ambos crímenes él se lleva fetiches. En el primero se lleva el vídeo, en el segundo, en el de Joana, se lleva el vídeo y además las tarjetas de crédito, etc. De nuevo, ¿cómo le pillan? Pues simplemente observando los movimientos en la cuenta bancaria de Joana. Como os digo, le consideran el psicópata más peligroso de nuestro país. Por este crimen fue condenado a 60 años, pero ya está en libertad, gracias al derogamiento de la doctrina Parot. Y no me atrevo a hablaros de este personaje, pero os lo enseño para que os quedéis con ganas, porque queda... ¿Sí? ¿Me dejas? ¡Oh, muy bien! Vamos a ver. Voy a intentar hacerlo también muy rápido, porque es fascinante la envenenadora de Melilla. Fascinante dentro de lo fascinantes que pueden ser los asesinos psicópatas. Entiéndaseme bien. Bien. Paquita es una ama de casa valenciana que vive en Melilla con su marido Antonio, que es funcionario de prisiones, y sus 2 hijos, uno de 12 años y otra niña, Sandra, de 15. Bien, Paquita lleva una vida absolutamente monótona. Paquita se aburre, fundamentalmente, de tal manera que hace como hacen muchas personas que se aburren. Recurre a Internet y a los chats. Y con el definitivo mix de fogosa, conoce a una serie de hombres y los conquista. Cesario es con el que establece una relación como más estable. Bien, llega a conocer a Cesario. Bueno, ella, como os digo, quiere cambiar de vida. Se siente atada, se siente abrumada por un marido que además pues no satisface su fogosidad en absoluto. Y, sin embargo, este navegar por Internet empieza a dibujarle una posibilidad de vida bastante diferente y bastante más seductora para ella. Decide, por lo tanto, hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cómo? Envenenando a su familia. De a poquitos. Ella conoce, porque su padre era alcohólico, conoce un medicamento, que no os voy a decir el nombre, bueno, a lo mejor por un módico precio. Bueno, hay un medicamento que no deja rastros en el cuerpo, poco tiempo después de las muertes, pero bueno, es un medicamento que se utiliza precisamente en los tratamientos para alcoholismo y que puede resultar, como os digo, un veneno. Pues ella lo conoce por el padre, que había sufrido alcoholismo. En cualquier caso, va suministrando esta medicina a los 3 hijos, al marido con dosis más altas, y el marido acaba falleciendo. Podéis imaginaros cómo. Pero lo peor de todo esto es que después de deshacerse del marido, como os digo, intenta asesinar a su hijo y a su hija Sandra. Sigue suministrando este fármaco de a poquitos. Ella viaja a Canarias, conoce a Cesario, al chico con el que tenía esta relación por Internet. Se prometen. Por cierto, ella le había dicho que era rubia, alta y delgada. Vale. A él no le importó, quiero decirte, era amor verdadero. De hecho, aunque la conoció, se prometieron el matrimonio y de hecho la presionaba. Él le decía, oye, ¿por qué tardas tanto? Ella le dijo que tenía que vender un piso que tenía en Melilla. En cualquier caso, lo que tenía que hacer es deshacerse del resto de su familia, ¿vale? La agonía de sus hijos duró 8 meses. 8 meses, estamos hablando de niños que recibían esta medicina que los invalidaba, les provocaba náuseas constantes y para que no dieran la lata ni la voz de alarma, además les daba sedantes. 8 meses viendo a sus propios hijos hechos una piltrafa. De hecho, el crimen se descubre porque esos 8 meses después, un carnicero con el que ella tenía una deuda acude a la casa a cobrar. Y ella le dice, mira, no he podido pasarme a pagarte porque tengo mis hijos enfermos. Fijaos qué tontería. Para que te lo creas, pasa y míralos. Y le muestra a Sandra. Sandra está semi-inconsciente, postrada en una cama, rodeada de sus propias heces. Tiene los labios morados, tiene la tez amarilla, en fin, está a 2 horas de morir. 2 horas de morir. Este carnicero, viendo la situación, dice que hay que llamar inmediatamente a los servicios de urgencia. Y ella dice, no, yo le doy una sopita y se recupera. Sin embargo, por suerte, él desoye este canto de sirena de la madre y avisa a urgencias. Urgencias no puede hacer nada. Como os digo, la niña morirá 2 horas después en el hospital. Una vez fallece Sandra, este carnicero, por suerte, que es una buena persona, decide que no puede dejar las cosas así. Se acuerda que hay otro niño, Antonio, que posiblemente vaya a correr la misma suerte que su hermana. Y presenta una denuncia a la policía. Por cierto, la policía, de momento, casi lo trata de disuadir. Y él dice, no, de aquí no me voy sin presentar esta denuncia. Gracias a esa intervención, Antonio se salvó. Pero no llegó a salvar a la hermana. Y esta mujer
Paquita cambió varias veces de versión, contó que el marido le pegaba, falso por completo, hasta que finalmente dijo la verdad, ¿no? Y además confesó un primer crimen 15 años atrás, que fue de su primera hija, Florinda, a la que mató porque el bebé, cuando tenía 6 meses, de la misma forma, suministrándole este fármaco, porque el bebé tenía algún tipo de malformación y además sufría de epilepsia. Y ahora mismo acabo de dar una hora. ¡Lo conseguí!